9:39 de la mañana. El viernes pasado leíamos el siguiente titular: Reino Unido y la Unión Europea firman el nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte. Este pacto busca evitar los problemas derivados del Brexit a fin de evitar una frontera física entre las dos Irlandas. Ambos partidos subrayaron la excelente cooperación bilateral en estas negociaciones. Pero hablar de Irlanda nos lleva a revisar esa firma del acuerdo del Viernes Santo que estableció las bases para la paz en Irlanda del Norte. El acuerdo del Viernes Santo que acabó con 3 décadas de disputas sectarias entre católicos y protestantes, y su aprobación significó el fin de la violencia y logró instaurar el actual sistema político como un territorio británico. Para entender qué representó esa firma del acuerdo del Viernes Santo el 10 de abril de 1998 y la cola que puede estar trayendo hasta nuestros días, tenemos en línea telefónica a Kenneth Ramírez. Él es internacionalista y con él vamos a estar conversando sobre el acuerdo del Viernes Santo. Kenneth, un gusto conversar contigo. Bienvenido a Zona Éxito. Bienvenido, ¿cómo está? Ya vamos a tratar de conectar mejor la llamada para que nuestra audiencia pueda escucharte, porque te escuchamos nosotros en el estudio, pero creo que la gente al aire en sus radios no está escuchando. Me encanta cómo la manera manual en la que trabajamos. No. Si quieres, tranque esa llamada y usamos otro teléfono. ¿Se escucha, Kenneth? ¿Aló? Ahora sí. No toques el cable. Déjalo quieto. Buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos ahora sí perfectamente, Kenneth. Gracias por atendernos. Bueno, nada, un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia. ¿Qué fue ese acuerdo del Viernes Santo y cómo logra acabar con décadas de violencia? Bueno, el acuerdo del Viernes Santo fue un importante logro a nivel de construcción de paz a nivel internacional. De hecho, es un acuerdo que es tomado como modelo y como referencia para otros acuerdos, incluso como la propia Colombia. Es muy estudiado, ya que implicó una transformación de un conflicto que tenía profundas raíces históricas, religiosas, producto pues de la dominación de lo que sería Gran Bretaña sobre Irlanda, luego de la independencia de la República de Irlanda en 1921, pues quedó todavía Irlanda del Norte bajo soberanía británica, y a partir de los años 60 pues estalla muy profundo, los años de tribulación se le conoce, en donde hubo terrorismo, Llámalo de nuevo, que se está cortando la llamada con Kenneth Ramírez, quien es doctor en Relaciones Internacionales, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, a quien hemos invitado a este ABC del mundo para entender ese acuerdo de Viernes Santo que dio justamente, o que se logró tras 21 meses de negociaciones en el año 1998, y ese 10 de abril fue la fecha definitiva que justamente logró esa nueva administración y produjo que en aquel momento fuera calificado como el día del triunfo del coraje por el quien fuera ministro británico Tony Blair. El conflicto además tiene bases religiosas y se remonta al siglo XVIII con la colonización de los británicos protestantes en tierras de católicos irlandeses, y con la firma del acuerdo del Viernes Santo, 6 condados de mayoría protestante en la región noreste quedaron bajo jurisdicción del Reino Unido, pero eso no fue sino gracias al arduo trabajo de negociación que se venía dando para poder materializar este acuerdo. Kenneth está nuevamente en línea telefónica. Sí, perdimos la comunicación. Bueno, explicaba que es un modelo a nivel internacional de construcción de paz que resolvió un conflicto con raíces históricas, con problemas étnicos e incluso religiosos entre esos dos pueblos, y que fue producto pues de arduas negociaciones que por más de 2 años, gracias a la mediación del entonces presidente Bill Clinton, quien se apoyó en el senador George Mitchell, y conjuntamente con Canadá y Finlandia, que a veces también no se menciona, pero estos 2 países fueron parte de esa mediación, que incorporó a incentivos, incorporó a todos los partidos del espectro
norirlandés, incluyendo pues lo que en ese entonces era la expresión política del ejército republicano irlandés, del IRA. En ese entonces que el brazo político era el Sinn Féin, y se le dio una oportunidad al Sinn Féin de pues acercar presos, de incorporarse a la vida política irlandesa, y esto facilitó, ¿no?, ese acuerdo que llevó a la integración y a la construcción de nuevas instituciones. Entonces, dentro de esa construcción de nuevas instituciones, se separó esa frontera dura entre, o sea, una frontera, pues la frontera que existía allí, muy controlada por los británicos, entre el Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Se permitió la retirada de las tropas británicas estacionadas en Irlanda. Se construyó una asamblea y se le dio autonomía, o amplia autonomía a Irlanda del Norte, con una regla de doble mayoría, donde todas las decisiones tenían que ser aprobadas por la mayoría católica, la mayoría protestante, y además un proceso de reconciliación que permitió ir borrando la discriminación que existía en esos años de tribulación, donde, por ejemplo, a los católicos les era muy difícil conseguir vivienda, conseguir trabajo, y además también eran muy reprimidos, y esto llevó también a que la policía de Irlanda del Norte fuese reconstruida, porque era una policía donde mayoritariamente también estaba compuesta por todos los unionistas protestantes. Entonces fue una policía que fue reconstruida, ya más incorporada a lo que es el ejercicio de lo que es el cumplimiento de la ley, pero en el marco de los derechos humanos. Entonces fue un modelo, este acuerdo del Viernes Santo, que estamos a punto de cumplir el 25 aniversario, por lo cual el presidente Biden va a visitar a Irlanda del Norte. Y me llama la atención ese número. El Brexit, 25 años, es decir, esto fue hace nada, a finales del siglo XX. ¿Cómo era posible que a finales del siglo XX, en espacios que son desarrollados, es decir, el primer mundo, no estamos hablando de Sudamérica ni África, hubiese ese tipo de terrorismo entre quizás personas que son hermanas? Sí, desde los años 70, incluso hasta que se logró el acuerdo, se intentaron en varias oportunidades impulsar ese proceso de paz, pero siempre las partes más radicales lo trababan, y finalmente, después de que encallaba el proceso, continuaba toda la ola de violencia. Pero resulta que todo lo que son las construcciones de identidades, incluso a veces que identidades que terminan siendo, digamos, cuando se observan desde otras regiones muy parecidas, terminan siendo radicalizándose, y por más increíble que pueda parecer, tuvo que finalizar la Guerra Fría. Los dos países, Irlanda y el Reino Unido, tuvieron que ya incorporarse a la Unión Europea para que esto facilitase ese acuerdo en Irlanda del Norte, y además con una sintonía entre el entonces presidente Clinton del Partido Demócrata y Tony Blair del Partido Laborista. Recordemos que la llegada de Tony Blair, después de todos los años de conservadurismo, con el fuerte liderazgo de Margaret Thatcher en los 80, implicó en la irrupción de la tercera vía, y todos estos elementos facilitaron, además del agotamiento de las partes de un conflicto muy doloroso durante muchos años, el que las partes fueran con los años entendiendo que la vía de la salida y de la construcción de un futuro no pasaba por la violencia, sino por la reconciliación, es lo que explica por qué finalmente se llegó a esto hace prácticamente nada, como acabas de comentar. Hablas de la reconciliación y en efecto hubo terrorismo, hubo mucha violencia, muchas heridas abiertas y además resentimientos que iban pasando de generación en generación. ¿Cuáles fueron las claves de este acuerdo que dices que ha sido un modelo de resolución de conflictos para lograr sanar esas heridas? Porque más allá de esas instituciones que se crean, ¿cómo se da la reconciliación en un pueblo? ¿Cómo se permite pasar la página e ir en paz hacia el futuro? Bueno, lo primero, lo más importante es el contexto estratégico, ¿no? El que como señalé, tú estés en un contexto estratégico que favorezca
esa búsqueda de paz, y que no tenga actores externos que estén contrarios a esa reconciliación. No lo estamos logrando con Kenneth Ramírez. Nuevamente se escucha mal. Doctor en Relaciones Internacionales, presidente del Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales, pero ya son las 9:50 de la mañana. Vamos a ver si podemos redondear la idea y despedimos. ¿O qué opina Nelson, si ya es muy tarde o no es muy tarde? Depende más de Jessica que de Nelson y de la línea telefónica. Bueno, en todo caso, vamos a ver si dejamos también pendiente esa conversación sobre... Quizás me llama la atención, porque estos son conflictos que, como decía Adriana, la firma duraron hasta hace apenas 25 años. Esto es sumamente reciente y veíamos cómo estos enfrentamientos culturales, religiosos, históricos son capaces de enemistar a pueblos hermanos, incluso en las circunstancias menos sospechadas. Y el temor de que ahora, ya en el siglo XXI, año 2023, pueda haber esa frontera de la que se hablan con el nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte con el tema de el Brexit. Hemos logrado recuperar la comunicación. Ya para despedir, estabas hablando sobre la importancia de sacar del camino todos esos factores que fuesen disruptivos para poder lograr esa reconciliación. Nos queda apenas un minutico. Sí, bueno, y la propia dinámica del proceso histórico que lleva al agotamiento y que esos radicales queden aislados, y por el otro lado, pues el compromiso de la parte con una serie de... Bueno, que los radicales queden aislados y el concurso de las partes, fue lo que se entendió. 1.000.000 de gracias a Kenneth Ramírez. Lamentablemente, las comunicaciones en Venezuela, la señal de teléfono es maravillosa, ustedes la saben, la ven a diario en sus casas con velocidad de bajada y velocidad de subida. Kenneth Ramírez, doctor en Relaciones Internacionales, presidente del Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales. 9:51, hacemos publicidad, les hablamos de la